Hubo un momento en la Casa de los Famosos 2026 en el que todo cambió. No fue durante una gala, no fue en medio de una pelea explosiva, no fue con gritos ni con drama obvio. Fue algo mucho más silencioso, mucho más calculado y por eso mismo mucho más devastador. La alianza más fuerte de la casa, ese bloque que parecía intocable, que controlaba todo, que decidía quién se quedaba y quién se iba, se desmoronó. Y los responsables fueron dos personas que hasta ese momento habían estado jugando en las sombras, Horacio Pancheri y Luis Coronel. Lo que hace esta historia tan intensa no es solo que una alianza se rompió, es cómo se rompió. Porque no fue un golpe directo, no fue una traición obvia, fue una destrucción desde adentro, lenta, precisa, casi quirúrgica. Y cuando te das cuenta de cómo lo hicieron, de cómo cada conversación, cada gesto, cada palabra estaba cargada de intención, entiendes que estabas viendo a dos jugadores que leían el juego a un nivel completamente diferente al resto. La alianza en cuestión no era cualquier cosa. Eran personalidades fuertes, egos grandes, gente con historias públicas complicadas y con una necesidad constante de sentirse importantes. Se necesitaban unos a otros para sobrevivir en el juego, pero al mismo tiempo cargaban con inseguridades profundas, con miedos a ser traicionados, con esa sospecha permanente de que en cualquier momento alguien podría voltearles la espalda. Y fue justo ahí, en esas grietas emocionales, donde Horacio y Luis encontraron su entrada. Horacio comenzó a acercarse a ciertos miembros de la alianza de una forma que parecía completamente inocente. Conversaciones en la cocina, charlas nocturnas en el jardín, momentos de complicidad que en apariencia no tenían ninguna intención oculta. Pero cada palabra que Horacio decía estaba cargada de propósito. Él sabía exactamente qué decir, a quién decírselo y en qué momento. Sabía cómo hacer que alguien se sintiera especial, cómo validar sus frustraciones, cómo hacerle creer que dentro de su propia alianza no era tan valorado como debería. Y lo más peligroso de todo, sabía cómo hacerlo sin que pareciera manipulación. Luis Coronel, por su parte, jugó un papel completamente diferente pero igual de letal. Mientras Horacio trabajaba en lo emocional, Luis se enfocó en lo estratégico. Él comenzó a plantar dudas sobre las decisiones que se estaban tomando dentro de la alianza, a cuestionar si realmente todos estaban jugando para el grupo o si algunos ya estaban pensando solo en ellos mismos. Luis tenía una habilidad especial para hacer preguntas que parecían inocentes, pero que dejaban una semilla de desconfianza. ¿Tú crees que fulano realmente te está cuidando? ¿No te parece raro que siempre sea él quien decide? ¿Y si al final te están usando? Preguntas que, una vez dichas, no se podían ignorar. Y aquí viene lo más fascinante de todo esto. Ni Horacio ni Luis se pusieron de acuerdo en una estrategia maestra desde el principio. Cada uno estaba jugando su propio juego, persiguiendo sus propios objetivos, pero sus movimientos terminaron complementándose de una manera casi perfecta. Mientras Horacio ablandaba emocionalmente a ciertos miembros, Luis los hacía dudar estratégicamente. Y cuando esas dos fuerzas se combinaron, el resultado fue devastador. La primera señal de que algo estaba mal fue una conversación tensa entre dos de los miembros más fuertes de la alianza. Una discusión que comenzó por algo pequeño, casi insignificante, pero que rápidamente escaló hasta convertirse en un enfrentamiento lleno de acusaciones, de reproches acumulados, de frustraciones que llevaban semanas guardadas. Y lo más revelador, en esa pelea, ambos mencionaron cosas que solo podían haber sabido si alguien de afuera les había estado contando lo que el otro decía a sus espaldas. Alguien había estado filtrando información. Alguien había estado jugando con fuego. Y ese alguien era Horacio. Pero la destrucción no terminó ahí, porque mientras la alianza comenzaba a resquebrajarse por dentro, Luis aprovechó ese momento de debilidad para hacer su jugada más audaz. En una conversación clave con uno de los líderes del grupo, Luis le planteó una posibilidad que hasta ese momento nadie había considerado. ¿Y si en lugar de seguir protegiendo a todos los miembros de la alianza, comenzaban a sacrificar a los más débiles para asegurar que los más fuertes llegaran hasta el final? La idea era lógica, fría, calculada, y lo peor de todo, tenía sentido. Esa conversación lo cambió todo. Porque a partir de ese momento, los miembros de la alianza dejaron de verse como un equipo y comenzaron a verse como competidores. La confianza se evaporó, las conversaciones privadas se multiplicaron, las sospechas crecieron, y en cuestión de días, lo que había sido el bloque más sólido de la casa se convirtió en un campo minado donde nadie sabía en quién confiar. Lo que hace esta historia tan poderosa no es solo el colapso de la alianza, sino lo que ese colapso reveló sobre cada una de las personas involucradas. Porque cuando la estructura se derrumbó, quedaron al descubierto todas las inseguridades, todos los resentimientos, todas las ambiciones ocultas que habían estado ahí desde el principio. Y el público, que había visto a esa alianza como un grupo unido, de repente se dio cuenta de que nunca lo había sido realmente.
que todo había sido una fachada, que detrás de las sonrisas y los abrazos había miedos, celos, desconfianza y una lucha constante por el poder. Horacio y Luis no solo destruyeron una alianza, expusieron la fragilidad de las relaciones dentro de la casa de los famosos, demostraron que en un juego donde todo el mundo está jugando, la lealtad es solo una estrategia más. Y dejaron claro que a veces los jugadores más peligrosos no son los que gritan más fuerte ni los que hacen los movimientos más obvios, sino los que saben esperar, observar y actuar en el momento exacto. Ahora, con la alianza destruida, con sus miembros enfrentados entre sí y con Horacio y Luis posicionándose como las nuevas fuerzas dominantes de la casa, la pregunta que queda es, ¿fue todo parte de un plan maestro o simplemente supieron aprovechar las oportunidades que se les presentaron? ¿Realmente calcularon cada movimiento o solo fueron lo suficientemente inteligentes para leer el juego mejor que nadie? ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Horacio y Luis planearon todo desde el principio o simplemente jugaron mejor que el resto? Déjamelo en los comentarios porque de verdad quiero saber qué piensas. Y si te gustó este análisis, dale like y suscríbete porque este tipo de movimientos estratégicos siempre tienen más capas de las que parecen a simple vista. Porque si algo quedó claro es que cuando las estructuras de poder se derrumban, el caos que viene después puede ser aún más peligroso que la estabilidad que había antes. Y en la casa de los famosos 2026, ese caos apenas está comenzando.